Saludos señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos a este Barómetro 8, el último ya de este ciclo de barómetros, de estos estudios de análisis sociológico sobre la situación de los principales municipios de nuestra provincia de Cádiz, que les hemos venido presentando ya desde el mes de abril, durante todo el mes de mayo e incluso durante este mes de junio. Un último Barómetro 8 que en esta ocasión, en esta jornada, se centra sobre la ciudad campo-gibraltareña de la Línea de la Concepción. Vamos a analizar los datos de estas 450 entrevistas del Instituto Insobel para 8 Televisión que vamos a presentar a lo largo de esta hora y media de programa que les ofrecemos con nuestros analistas para ir descubriendo y analizando pues todo lo que da de sí esta encuesta importante, cuyo trabajo de campo, ahí ven ustedes la ficha técnica de este Barómetro 8, trabajo de campo realizado en estos días del 2 de junio al 6 de junio en un censo electoral que a 1 de junio de 2014 para el Instituto Nacional de Estadística era de 50.654 personas con derecho a voto, es decir, censados mayores de 18 años. Una encuesta cuya metodología es como el resto de este barómetro, encuesta telefónica asistida por ordenador CATI, un error de muestreo más menos 4,6 para todos los datos totales, con un nivel de confianza del 95,5%. Este es un municipio, la Línea de la Concepción, un municipio especialmente convulso en materia política. Vamos a ver el dato de cómo quedó las elecciones municipales en 2011. En 2011 ganaba las elecciones el Partido Popular con el 40,93% de los votos. Partido Socialista se quedaba a 5 puntos y algo, 35,11% de los votos. Luego le seguía Izquierda Unida con el 8,83%, Partido Andalucista con el 8,62%. Y esta es la composición inicial. En 2011, la composición inicial del Pleno de Concejales del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. Posteriormente, a lo largo de esta legislatura, pues se han dado situaciones como el propio pacto de gobierno que motivaba el que asumiera la alcaldía Gemma Araujo del Partido Socialista con ese pacto de gobierno con el Partido Andalucista. En este recorrido, este mandato corporativo, en esta gran parte del mandato corporativo que llevamos, han sucedido muchas cosas en la línea y se las vamos a contar, vamos a analizarlas también, porque nos van a servir todas estas cosas para como punto de partida de todo lo que pueda ir ocurriendo y todas las sensaciones y las opiniones que la ciudadanía de la línea tiene con referencia a lo que está ocurriendo allí. Ha habido una concejala no adscrita del Partido Socialista que pasa a ser no adscrita dentro del Pleno de Concejales. También esto ocurre en el Partido Popular, últimamente también votos díscolos dentro del Partido Popular en el último pleno, que parece presagiar que 2 nuevos concejales pasarían a formar parte de ese grupo de no adscritos dentro del Ayuntamiento de la Línea. Bueno, pues situaciones como lo que ha ocurrido con Gibraltar, que no deja de ser noticia permanente, sobre todo por la vecindad con la Línea. Hablaremos de todos estos asuntos y nos van a ayudar a analizar este Barómetro 8 Sebastián Castro, que es el director técnico de esta encuesta. Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Rafael Moll, periodista, compañero de 8 en la Línea de la Concepción, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Y tenemos a Alberto Grimaldi, director de Europa Sur, el principal medio de comunicación escrito del campo de Gibraltar. Alberto, muy buenas noches. Decía que la situación de la Línea en este mandato corporativo ha sido una situación con muchos vaivenes. Sí, es una ciudad que tiene grandes problemas y el propio estudio lo va a reflejar claramente. Y es verdad que es convulsa, tiene cierta estabilidad política porque hay 3 partidos que le permitieron la investidura de Araujo, aunque no hay una mayoría absoluta ahora mismo de gobierno, pero la verdad es que con los votos de algunos no adscritos y todo hay una situación de estabilidad, pero se verá claramente que lo que es un gran descontento sobre la realidad social de la línea. Pues vamos a ver el primero de los gráficos, el que nos habla sobre la sensación que tiene la ciudadanía de la Línea en cuanto a la situación en la que se encuentra su municipio. ¿Cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra la Línea? Y ahí vemos cómo hay, pues si no me equivoco, un 67% de la ciudadanía, es decir, una mayoría abrumadora, que considera que la situación actual de la Línea es mala o muy mala.
34,4% mala, 32,6% muy mala, regular el 24,1%, solo consideran que la situación en la línea es buena el 7% de los encuestados y casi el 2% considera que es muy buena. Efectivamente, estamos en una situación en la que solamente el 9% considera que la situación del municipio es buena o muy buena y cerca de 7 de cada 10 la consideran mala o muy mala. Teniendo en cuenta los parámetros que se han realizado anteriormente, estamos ante el municipio que peores resultados se obtienen en cuanto a la calificación de la situación del municipio. Yo pienso que sí, es una deducción lógica. Hay que tener en cuenta que los servicios públicos se han ido llevando como se han podido, se han dividido un montón de nóminas en el Ayuntamiento de la Línea. Esto también influye a nivel económico en la ciudad. También las colas de Gibraltar, que han hecho que la conflictividad sea mayor. Es que se han unido, para mi punto de vista, dos factores para una ciudad relativamente pequeña como es la Línea, con más de 60.000 habitantes, que son fundamentales. Ahora ya está el día de nómina, pero el problema de las colas sigue influyendo también en la economía del comercio, del tejido comercial de la Línea, que no recibe también esos ingresos de los gibraltareños que casi siempre han ido a comprar a la ciudad. Sobre este tema de Gibraltar también hemos hecho excepcionalmente un par de preguntas en este barómetro. Hombre, es una singularidad que es bueno que el estudio trate también, porque la propia idiosincrasia de la Línea está ligada a Gibraltar siempre, ¿no? O sea que no es procedente, y lo que yo sí creo es que, pues lo que decía, ¿no?, que el descontento es generalizado. 7 de cada 10, una mayoría abrumadora de ciudadanos que están muy descontentos. Rafael, yo creo que ha sido magnánimo, es que en la Línea no ha habido servicios este mandato. El hecho de que no se pagara a los empleados municipales es una realidad. Hasta hace muy poco se han estado viendo entre 8 y 10 nóminas, según la época del mandato, pero tampoco se ha tenido capacidad para que al menos los servicios básicos se prestaran, ¿no? Y cuando se vean las preguntas, que nosotros ya conocemos las respuestas sobre determinados servicios, veremos que también, como señalaba antes Sebastián, son las valoraciones peores de todos los barómetros que se han hecho en la provincia de Cádiz por parte de esta cadena, de esta red de emisoras locales, en la que el Grupo Yoli está colaborando en su difusión. Pues vamos a ver el siguiente gráfico. Antes hablábamos sobre la situación en la que se encontraba la Línea y ahora vamos a hablar fijándonos exactamente en cómo valora la ciudadanía la gestión del equipo de gobierno. Una gestión de equipo de gobierno, reiteramos, compuesto por Partido Socialista y Partido Andalucista. ¿Cómo calificaría la gestión del equipo de gobierno desde las pasadas elecciones? Ahí vemos como mayoritariamente el resultado es de regular, el 36,9%, pero también hay una incidencia de mala, muy mala, muy importante, del 25,6% para mala y del 21,2% para muy mala. Solo califican la gestión del equipo de gobierno como de positiva, como de buena, el 12% de los encuestados. Aquí me quiero detener en una curiosidad que está pasando en todos los barómetros, que se ratifica que a medida que se va cambiando la pregunta, primero preguntamos sobre la situación del municipio, después sobre la gestión del ayuntamiento, después por la gestión del alcalde o alcaldesa. En este sentido sigue también esa evolución positiva, aunque dentro de los datos negativos se detecta que del 9% que antes puntuaban como buena, muy buena, pasa al 13% en la gestión del ayuntamiento, y de mala, muy mala, que estaba antes en el 70%, ahora estaríamos en el 47%, en torno al 50% de la población. Siguen siendo datos negativos. Sí, son datos negativos, evidentemente. Volvemos a lo mismo, a lo que ha dicho antes Alberto, lo que comentaba yo, al tema de las nóminas. Posiblemente, si hiciéramos esta encuesta dentro de 6 meses, donde los servicios ya están equilibrados, no hay crispación social en la Línea por el tema de las nóminas, a lo mejor la encuesta, a lo mejor, no lo sé, podría variar en algo. Hay que tener en cuenta también, en defensa del actual equipo de gobierno de Araujo, que ella heredó una situación económica que a día de hoy sigue siendo muy difícil, porque uno de los grandes problemas que sigue teniendo la alcaldesa y el equipo de gobierno es que casi todas las semanas, casi todos los meses, tiene que pagar importantes cantidades económicas, bien de sentencias judiciales o bien de la gestión pasada de Juárez y de Alejandro Sánchez. Esto no le ha permitido a ella, en descargo, que bajo mi punto de vista hay que decirlo, no le ha permitido a ella desarrollar una política económica adecuada ni mantener esos servicios como le hubiese gustado a ella. Yo, a pesar de todo, quiero decir que los servicios, aunque la encuesta es verdad que salen
muy negativo. Dentro de que se deben 9 nóminas, hay que valorar que han sido no aceptables, pero sí dignos, en el sentido de que muchas partes del centro de la línea, muchas barriadas, como se han podido durante estos 3 años de legislatura, se han podido llevar, no como quisiera el ciudadano, porque además se refleja en la encuesta, pero hay que tener en cuenta esas 9 nóminas que se han debido, que eso marca a cualquier trabajador que, por muy profesional que sea, evidentemente sale a la calle a trabajar, te deben 9 nóminas, pues lógicamente no es lo mismo. No digo que el rendimiento sea menor, pero que te afecta, como es normal, en la forma de proceder, en la forma de trabajar, ¿no? Vamos a ver el siguiente gráfico antes de la valoración por parte de Alberto, pero a colación también de esta pregunta, ¿cómo calificaría la gestión del equipo de gobierno desde las pasadas elecciones municipales? Y ahí lo vamos a ver por electores, es decir, por encuestados que reconocen haber votado. En este caso destacamos a Partido Popular y Partido Socialista como las dos principales fuerzas políticas de la línea. Vemos como dato significativo, no sé si Sebastián tiene algún otro, pero en torno al 23% de electores del Partido Socialista que consideran la gestión del equipo de gobierno como mala o muy mala, ¿no? Decididamente buena, solo el 27% de los que asumen haber votado al Partido Socialista, Alberto, en las elecciones de 2011. Es verdad lo que dices, pero también es verdad que el 41% de los votantes del PP considera que es regular, es decir, yo creo que el descontento es generalizado, tanto entre votantes del Partido Socialista, que se reconocen votantes en el 2011 del Partido Socialista, como en los votantes del PP. Yo lo que creo es que la situación de la línea es responsabilidad de ambos partidos, porque el PP ha estado gobernando en los mandatos anteriores y la situación que heredó Araújo efectivamente era mala, no tan mala como ha llegado a ser en este mandato, que eso también hay que decirlo. No se debían apenas, no llegaba a 3 nóminas, y en cambio hemos estado hasta en 10 nóminas de eso. Y también hay que decir que si ahora se está al día es precisamente porque otras administraciones han ayudado, curiosamente administraciones gobernadas con mayoría absoluta por el Partido Popular, cosa que no obtiene ningún rédito el PP, por lo que veremos a continuación, ¿no? Vamos a ver el siguiente gráfico. Hemos hablado de la situación, la opinión de los ciudadanos de la línea sobre la situación de su municipio, cómo valoran la gestión del equipo de gobierno y ahora cómo valoran la gestión de la alcaldesa de la línea, de Gemma Araujo. Y aquí vemos cómo poco a poco va mejorando los datos, dentro de que son datos también negativos, en cuanto a que la calificación de la gestión realizada por la alcaldesa hasta el momento, pues el 40,6% mayoritariamente consideran que es una gestión regular, mala o el 21,4%, 18,1% muy mala, pero en cualquier caso está mejor la imagen en este aspecto de la alcaldesa, con referencia a la propia del conjunto del equipo de gobierno y con referencia a ese dato casi dramático que hablábamos, del 67, casi 70% de la ciudadanía de la línea que veía la situación de su municipio como mala, muy mala. Exacto, vemos cómo va bajando ese descontento del 70% inicial, que había un descontento generalizado con el municipio, se pasa al 40% de descontento hacia la gestión de la alcaldesa. Me gustaría también matizar el tema de varones y temas de edades, porque son, tanto en las valoraciones que se hace de municipal como de la gestión del ayuntamiento, son los varones y las personas de 45 a 64 años los que más descontento muestran con la situación. Sí, yo entiendo que quizás ahora mismo, dentro del panorama político de la línea, la única líder clara que se sabe que va a afrontar las elecciones de 2015 ahora mismo es Gemma Araujo, porque ni Izquierda Unida, ni Partido Popular, ni siquiera la opción de Podemos en la línea todavía no está desarrollada, y eso también le ayuda a mejorar un poco estos datos. Cierto es, coincido con Alberto Grimaldi, que la línea hubiese necesitado una conjunción de trabajo, es decir, que todos los partidos por encima de las siglas hubiesen sacado a la ciudad del problema en el que había, donde gobernó el GIL durante años, y luego el mismo que estaba en el GIL pasó luego a engrosar las filas del Partido Popular, aunque con las mismas políticas económicas. No ha sido así porque estos 3 años Araujo no ha contado con el respaldo del PP local. Cierto es que ha llegado esa ayuda, una ayuda que va a tener que devolver al Ayuntamiento de la línea, que no es un fondo perdido, evidentemente, lo va a tener que devolver. Es un préstamo por adelantado, y matizar, hombre, que es cierto que
que se encontró con 3 nóminas y que tuvo 9 o 10, pero es que, vuelvo a reiterar, ha tenido que pagar, permítame la expresión, muchos boquetes económicos, muchas sentencias, y a día de hoy sigue encontrándose el equipo de gobierno con sorpresas económicas que tiene que abonar porque lo ordena el juez. Es que no tiene más remedio que pagarlo, porque es que no queda más remedio que pagarlo. Permítame la deducción. Ciñéndonos a la pregunta en la que estamos, yo lo que veo es tendencia, ¿no? Por un lado, tendencia, lo que decía Sebastián, que en todos los sondeos hemos ido viendo que conforme se van haciendo preguntas se modera el cabreo de los ciudadanos, por decirlo con palabras llanas. Pero sí que veo también una tendencia de que en cuanto al dato irregular, coincide en que cuando hay una mayoría de positivo, ese regular estará más cerca de que no está totalmente contento, pero sí positivo, que Sebastián me corrija. Y yo creo que aquí es quizá que dentro del descontento pues prefieren decir regular, pero es que se ve muy claro el salto que hay respecto a bueno y muy bueno, ¿no? Es que es muy pequeño, ¿no?, respecto a cualquier otra ciudad en la que se haya estado preguntando en esta serie de sondeos, ¿no? Y creo que en ese sentido, quizá porque se ha hecho el trabajo de campo una vez que se han puesto al día las nóminas, la alcaldesa sale muy bien parada para la situación real que hay en el municipio. Exacto. A colación con lo que comenta, cuando la posición del ciudadano ante una pregunta es totalmente directa, la posición está o muy mala o muy buena o buena. O sea, no hay una disyuntiva para los ciudadanos. Pero cuando ya entran matices de más factores en los que puedan ser evaluables, el factor regular empieza a tener más relevancia. Sin embargo, durante este mandato corporativo, la sensación general de la ciudadanía es que la gestión municipal tampoco ha tenido una evolución satisfactoria. Casi el 60% considera que la gestión del ayuntamiento en comparación con el anterior, en estos 3 años de mandato corporativo, pues no ha evolucionado a positivo. Incluso el 27,1% considera que ha empeorado y el 10,1% considera que ha mejorado. Sí, efectivamente, aquí estamos, siempre lo comentamos, ante una pregunta, tanto si se pregunta en comparación con corporaciones anteriores o si hay partidos que puedan hacerlo mejor que el actual equipo de gobierno, estamos ante una pregunta que puede medir cierto cambio o percepciones de cambio en el municipio. Estamos ante el 60% de la población que considera o no percibe que la gestión municipal haya variado respecto a gestiones anteriores. Y sí es preocupante de cara a las filas del Partido Socialista que el 30% considera incluso que ha empeorado. Esto puede germinar un caldo de cultivo para un posible cambio si no toman las medidas oportunas que tengan que tomar en el partido. Hay una reafirmación del descontento en esta pregunta, en el sentido de que solo 1 de cada 10 encuestados considera que ha habido cierta mejoría, y en cambio hay pues una mayoría amplia que considera que este gobierno no ha traído nada bueno para la ciudad, y una minoría relevante de casi 3 de cada 10 que considera que está la cosa peor que antes, ¿no? Sí, es normal el resultado de la pregunta, porque perdóname a la audiencia que me reitere y perdóname compañero que me reitere lo mismo, pero es que estos 3 años la alcaldesa lo único que ha hecho es pagar. No ha tenido oportunidad de hacer grandes obras en la ciudad, de hacer un plan de limpieza adecuado, porque solo se ha dedicado a tapar boquetes económicos. Entonces, quizás es ahora cuando empieza a respirar un poquito. Yo el otro día comentaba que hubo una rueda de prensa es un ejemplo nada más que pongo, ¿no?, de unos quads que presentó la policía local, y quizás la primera rueda de prensa que cubro donde se presenta nuevo material en una delegación, porque hasta el momento no se ha podido comprar casi nada porque no había dinero. Entonces, claro, es normal que esto también afecte en la respuesta que ha dado el ciudadano. De todas formas, corrígeme Sebastián si me equivoco, en la mayoría de los barómetros este resultado, sobre todo cuando ha habido cambio de corporación, teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no?, que se ha vivido en estos últimos años desde las elecciones de 2011 hasta ahora, en muy pocos ayuntamientos, en muy pocos barómetros,
ha sido la respuesta superior la de ha mejorado con respecto a empeorado. En la mayoría de los casos se mantiene el sigue igual, que no sabemos si aquí es negativo o es positivo. Como segunda opción, la más votada o la más nombrada es que la situación ha empeorado, y la ha mejorado es la tercera en todos los casos de los barómetros que hemos presentado, donde ha habido un cambio de gobierno con referencia a lo que gobernaba anteriormente a los comicios de 2011. Entiendo que quizás la coyuntura también económica y todo lo que ha ocurrido, independientemente de la situación particular de la línea. Sí, efectivamente, siempre que se ha preguntado y ha habido una nueva corporación municipal, las sensaciones del ciudadano, aunque es verdad que no mayoritariamente, pero sí levemente se percibía cierta mejoría respecto a las gestiones anteriores. Yo concretamente en los casos de la línea de las peculiaridades las desconozco en profundidad, pero sí es llamativo que el ciudadano no tenga como referencia una nueva gestión, que a lo mejor esta es lo que comentaba el compañero, estará por venir, y si quieren revalidar mayorías o sobre todo el número de concejales y mantener la alcaldía, tienen un trabajo adelante bastante interesante. Lo que pasa es que ahora, cuando entremos en las preguntas referidas a aspectos concretos de la gestión, veremos que es el sondeo en el que más claramente el color amarillo es el destacado, ¿no? O sea que... Vamos a empezar a ver ya, Alberto, porque tenemos ahí el primer gráfico sobre áreas o servicios municipales durante el último año y la valoración de los linenses sobre la gestión, la evolución, como dice el enunciado de esta pregunta, de esas áreas o servicios. En materia de limpieza, ahí estamos 65% de la ciudadanía que considera que ha empeorado. Si unimos también, y vamos a ver el siguiente gráfico, porque todos son más o menos similares, el de aparcamientos, tráfico, la situación del tráfico y aparcamientos en la ciudad de La Línea. Ahí vemos el 64,3% que considera que ha empeorado, es decir, en la misma línea de la respuesta anterior. Una cuestión que en la mayoría de los municipios la evolución ha sido satisfactoria, o gana incluso el gráfico la respuesta de que sigue igual. El tema de la seguridad, por ejemplo, pues también es negativo en La Línea. El 48,4%, la opción mayoritaria de los ciudadanos encuestados, considera que ha empeorado. Esto es los barómetros, y como decía Alberto, es la primera vez que pasa que hay tanta sensación negativa sobre las áreas o servicios municipales. Exacto, yo, a mí, perdóname, que traslade mis experiencias como técnico, cuando estaba explotando los datos, digo, bueno, aquí el color verde no lo voy a poder poner en la tabla. Y es verdad, es que las áreas municipales da la sensación de que no hay un área estrella, como ha pasado en otros municipios, no hay una área estrella que se destaque por la gestión o por la percepción de que el ciudadano haya mejorado un área en concreto del municipio. Los tres factores más relevantes son limpieza, aparcamiento y comercio, que veremos más adelante, que son los tres que rozan el 60% que consideran que han empeorado. Sí, lo veo totalmente normal y me parece, además, los datos que son reales, ¿no? Lo de las tres preguntas, por lo que comentaba antes, porque los servicios no han tenido ni siquiera la calidad de aceptable. Limpieza y seguridad ciudadana han sido y son para cualquier ayuntamiento dos de los talones importantes para poder gobernar. Y hasta hace muy poco se debían nóminas y los mismos policías locales eran los que le hacían protestas a la alcaldesa porque no cobraban, y es entendible que lo hicieran, digo, los policías locales o cualquier otro funcionario que se ponían en la puerta del ayuntamiento. No sé, yo creo que ha sido de la provincia de Cádiz el único municipio que ha llegado a ver tantísimas nóminas durante tanto tiempo, durante 3 años, pero yo que he vivido muy de cerca la política interna del ayuntamiento, me consta que para una población con la falta de recursos que tiene La Línea, y no tiene tampoco grande industria alrededor, y que solo se apoya, se alimenta de Gibraltar, pues tener que pagar más de 40 millones de euros en sentencia o en deuda es demasiado para un ayuntamiento como ese.
Bueno, es que creo que la respuesta en sí misma lo dicen, ¿no? El 65% considera que la limpieza ha empeorado, es que solo hay que pasearse por la línea está peor que nunca. Yo llevo casi 9 años en el campo de Gibraltar y yo no he visto la línea como la he visto en los últimos meses, nunca. Y entonces eso es una realidad. Con las nóminas debiéndose y con las nóminas pagadas, que ya llevamos un mes y pico con las nóminas al día. Entonces es una cuestión también de incapacidad en la gestión desde mi punto de vista y que es palmaria en todas las respuestas. El 64% creen en el aparcamiento, aunque ya hemos comentado en otros estudios que el aparcamiento suele salir mal en casi todas las ciudades, pero es que el 48,4% considera que seguridad ha empeorado, que es un valor que en la mayoría de las ciudades la tendencia es positiva o que al menos no hay una sensación de que ha empeorado, y aquí sí, claro, en la línea hay más delincuencia y hay muerte. En la línea hay muerte por problemas de seguridad ciudadana como no se dan en otros lugares de la provincia. Bueno, pues vamos a seguir analizando este barómetro 8. Nosotros vamos a hacer un alto para la información comercial. Volvemos en tan solo 3 minutos. Todavía nos queda la opinión de los ciudadanos sobre cómo ha evolucionado el tema de los servicios sociales en la línea, cómo ha evolucionado el tema de la vivienda, el comercio, el turismo, la relación con Gibraltar. ¿Considera usted acertadas las actuaciones de control, el incremento en el control de la frontera con Gibraltar por parte del Gobierno de España? ¿Confía usted que la creación de una mesa o foro de diálogo entre los gobiernos de Gibraltar y la línea, al margen de las políticas de Estado, podría ayudar a mejorar la economía de la línea? ¿Cómo valora usted, conocen a los políticos locales, cómo valoran estos políticos locales? Si mañana se celebraran las elecciones municipales, ¿a quién votaría usted? Todos estos datos en este barómetro 8 en apenas unos instantes.